Es un privilegio muy grande realmente poder revisar las Escrituras y encontrar toda esa inmensa riqueza que conlleva el nacimiento de Jesús. Hace días estudié Lucas, cómo es la cosa aquí, qué hay que yo no haya encontrado, porque he enseñado estos pasajes por años, con niños, con jóvenes, con mucha gente. Entonces, orando al Señor, encontré unos motivos muy importantes para el nacimiento de Jesús. Y los encontré en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, los primeros versículos. Así es que vamos a estar trabajando Juan 1, del 1 al 3 y del 12 al 14. Y luego también vamos a mirar Lucas, vamos a estar mirando alternativamente Lucas. Pero la idea que vino a mi mente estudiando en el Evangelio de Juan es que la idea de un desarraigado, que Jesús fue un desarraigado, y estaba pensando, bueno, ¿quién es un desarraigado? Desarraigado es aquel que tiene que dejar sus raíces y sufre por eso, ¿cierto? Su cultura, su familia. Eso no es muy raro en estos tiempos. Un desarraigado es una persona que entra en un estado de vulnerabilidad porque va a otra cultura, a otra sociedad, y es bien difícil, ¿cierto? La vida allí. Vive un tiempo de inestabilidad, un desarraigado, ¿sí o no? Un desarraigado es una persona muy inestable y emocionalmente a veces muy golpeada. Basta con que nos sentemos en la calle por un ratito, aquí en Cali, por allá cerca del terminal de transportes, junto con estas personas que están sentadas por ahí al lado del puente, llegando al terminal. Un ratico nomás, para sentir lo que significa el desarraigo. La canción de esta mujer, me fui, ¿no? Duele, que es como que le arrancan a uno algo de allá, es doloroso. Un desarraigado tiene dolor, nostalgia, añoranzas, desesperanzas, desamores, tristezas, y empieza a luchar y va a otro lugar a luchar de nuevo. Algunos desarraigos son voluntarios, ¿no? Porque quiere conseguir un mejor estar para sí, para la familia, y generalmente los desarraigos es para salvar el pellejo, para salvar la vida, para llegar a otro lugar, para empezar de nuevo, para hacer algo, ¿cierto? Por uno mismo y por su familia. Pero encontré que el Hijo de Dios, Jesucristo, es un desarraigado voluntario por nosotros. La lucha de Él en su desarraigo fue inmensa, el dolor infinito. Y yo quiero que contemplemos y pensemos en el pesebre, en el niño de Belén, en el nacimiento del Salvador, como el nacimiento de un desarraigado que vino a cumplir una misión por ti y por mí. Miremos Juan capítulo 1. Voy a tratar de no ser tan teológica ni meterme en los pensamientos helenísticos, porque Juan 1 da para muchísimo. Voy a tratar de concentrarme en lo que Jesús hizo. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el verso 14 dice que
el verbo, ese mismo verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesucristo. Y cuando lo contemplamos en Juan, la primera, nuestra meditación va a girar alrededor de esas 4 expresiones. En el principio era el verbo, era con Dios, era Dios y se hizo carne, ese verbo. Esos son los puntos del mensaje. Entonces vamos a pensar en meditar en esos aspectos. Se me perdió Juan. Entonces, cuando dice en el principio era, entonces, ¿qué pasó? Colosenses nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos nos dice que Él hizo todas las cosas. Y que en el principio, Génesis 1:1, Él estaba allí en la creación del universo. El creador de todo, el dador de todo. Y rompe el hilo de la eternidad para meterse en el cronos humano, para meterse en nuestra dimensión de tiempo. Ahora no se usa tanto el reloj, para mí siempre ha sido un estorbo, pero no se usa tanto, siempre se saca el celular para ver la hora, pero ese cronos para mí siempre significó como las esposas de un presidiario. Somos presos del cronos humano. ¿Sí o no? No tengo tiempo, y corre, y hágale otra cosa para sobrevivir, para muchas cosas. No hay tiempo, es la palabra más común. Y generalmente para el otro no hay tiempo. El tiempo siempre tratamos de redimirlo para mí, para nosotros mismos. Y Jesús vino y rompe el hilo de la eternidad y se mete en el cronos humano. Ahora sí vamos a Lucas. Miremos en el capítulo 1 de Lucas, en la anunciación a María, lo que Lucas dice. El 6º mes. Ahí está el cronos humano. Se escogió un mes del año judío. Era el 6º mes. Era el mismo mes en que cumplía 6 meses de embarazada Elizabeth, la esposa de Zacarías. Hay una conexión allí muy hermosa, ¿no? Entonces, en ese 6º mes, el ángel se le aparece a María. Y hay palabras acá en las palabras del ángel que son muy, muy interesantes. María dijo al ángel, bueno, el verso 31, el ángel le dice, ahora tú concebirás. ¿Y ese ahora qué es? Tiempo humano, ¿cierto? Ahora tú vas a concebir. Y también cuando Jesús nace, en el capítulo 2, los ángeles le dicen a los pastores en qué dimensión está el Salvador. Os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Y luego les da una señal humana para reconocerlo. Pero ese hoy, en que Jesús se hace hombre y habita entre nosotros, no estaba marcando solamente un hito en la historia, porque desde ahí en adelante nosotros contamos nuestros días y los años a partir de ese hoy.
Ese hoy estaba diciendo que el Hijo de Dios, que rompió el hilo de la eternidad para venir al mundo y hacerse hombre y entrar en nuestra dimensión del tiempo, vino para rescatarnos del tiempo humano y darnos proyección de eternidad. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, Él rompió la eternidad para darnos a nosotros proyección de eternidad. Así que os ha nacido hoy un Salvador. Recordémoslo todos los días, no solo el 24 en la noche, no solo en las novenas que hacen por allí en los apartamentos. No, recordémoslo en nuestro corazón. Él me da proyección de eternidad. Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, cuando yo recibo a Cristo en mi vida, no moriré, sino que viviré para poder contar las glorias del Señor. Vivo aquí y seguiré viviendo. Y la muerte no tiene dominio sobre mí. Y no tengo temor a la muerte. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque me amó, se entregó por mí y me da proyección de eternidad. Y porque vivir es una oportunidad para cumplir el propósito de Él, por el cual me creó. Y morir es una oportunidad gloriosa de estar siempre en la presencia del Señor. Entonces, tenemos todo. En solo esa frase, el verbo, en el principio era el verbo eterno de Dios, se hizo hombre, rompió la dirección de la eternidad divina para darme a mí proyección de eternidad. Entonces, la salvación es mucho más amplia, ¿no es cierto? Cuando pensamos en lo que Cristo hizo. La segunda cosa que dice Juan es el verbo era con Dios. Tenía un espacio, ¿cierto? ¿Cuál era el espacio de Jesús? Con el Padre, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Dónde? Ayúdenme. En la gloria y en la eternidad, ¿cierto? Un espacio infinito. ¿Y qué hace Él? Rompe con eso. Filipenses lo describe en una forma muy tierna. No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y se humilló a sí mismo hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces dejó su espacio de eternidad y vino a tomar la forma humana y usar los espacios del hombre, que usa el hombre. ¿Cuál fue el primer espacio que usó Jesús? El vientre de María, ¿cierto? Imagínense, se hizo una partícula minúscula para entrar al óvulo de María y fecundarlo. ¿Se pueden imaginar eso, no? Y crece allí. Y luego tienen estos dos que irse a Belén a empadronarse, porque el señor emperador se le dio la gana que en ese año iba a hacer un censo y tenían que ir. Y tenían que ir todos obligatoriamente porque era el emperador romano y ellos estaban bajo el yugo romano. Entonces María y José, que eran de la casa de David, tenían que ir a Belén desde Nazaret, varios días de camino. Ustedes saben que una mamá recién embarazada siempre toca con satisfacción su barriguita. Luego cuando empieza a dar como las pataditas, yo tuve 2 hijos, sé de qué estoy hablando, entonces uno se toca por acá. Pero ya María, en el tiempo que le tocó ir a Belén, ya era así, ¿no? ¿Ha visto las mamás ya así? Cuando van a la clínica, tenga aquí. Y así le tocó todo el viaje.
qué viaje tan difícil. Y llega a Belén y empiezan a tocar las puertas de todos los hostales. Y no había ¿qué? Lugar. Esto me enterneció tremendamente. No había lugar para ellos en el mesón. Allí estaba ella así ya agachada con los dolores de parto. No había un lugar donde naciera el Hijo de Dios, que había roto el poder del espacio y la dimensión de lo infinito para hacerse hombre. Y no había lugar para él en el mesón. Triste, ¿verdad? Cuando yo llegué a ese punto empecé a llorar. ¿Cómo así? Pero es anunciado por el cielo a unos pastores y les dice: esto será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y empecé a pensar, las mínimas condiciones de salubridad, ¿cierto? Tuvo lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que pueda tener un ser humano. Así nació el Hijo de Dios. Ocupó nuestro lugar, nuestro espacio, para vivir todo lo que el hombre vive. Y como Hebreos lo dice claramente, sin pecado. Y allí estaba el Hijo de Dios. Los pastores fueron y encontraron. Y en la versión de las Américas dice: hallarás a un niño. O sea, solo es un niño, pequeñito. Ese espacio, ¿por qué? ¿Por qué tenía que dejar su espacio? Haciendo un poquito de historia de la humanidad, volvamos al principio. Cuando el hombre peca, Dios lo puso en el huerto del Edén. Y recuerdan que en el huerto del Edén el Señor se paseaba en el huerto y hablaba con ellos, tenía comunión con ellos. Y luego estos dos fallan, pecan. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el Señor? Los arroja del huerto. Pierden ese espacio de comunión directa de la presencia de Dios en su vida y son arrojados afuera. El nacimiento de Cristo recupera para nosotros ese espacio. Su trasegar en la tierra, su ejemplo, su vida, su muerte, su resurrección y estar en la gloria con el Padre, cumple lo que dice en el capítulo 16 de Juan. En el capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Aquí voy a ¿qué? A preparar un lugar para vosotros. Entonces, ¿por qué Cristo dejó ese espacio de la gloria? Para nosotros. El hombre tiene la oportunidad de seguir cerrando sus ojos y contemplando la escena del establo de Belén. Pero casi nunca recuerda que Él vino a nuestro espacio para recuperarnos el espacio de la comunión con el Padre, de la presencia del Padre en nuestra vida, de la relación con el Padre. En los días de Jesús, la religión, digamos que la institución sacerdotal, que era la religión judía, estaba muy deteriorada. Realmente los romanos habían permeado todas las capas de la sociedad y estaba bastante mal. Había corrupción allá adentro. Por eso vemos a Jesús una vez entrando al templo
y sacando a los vendedores del templo, ¿cierto? Y diciendo, la casa de mi padre la han convertido en una cueva de ladrones. Eso dice muchísimo. Entonces, no había esperanza, no había esperanza. Él vino en un tiempo de muchísima desesperanza, cuando realmente la gente tenía una creencia, una fe ancestral, pero no tenía esperanza. Había partidos religiosos que luchaban unos por decir si hay resurrección, otros no, y al fin nadie sabía qué iba a pasar. Pero Jesús vino a la tierra, tomó nuestro espacio para decirnos, allí hay espacio para todos. Allí no nos va a decir, aquí no hay cama para tanta gente. Allá tenemos un lugar que nos pertenece porque Él lo compró con su propia vida para nosotros. Ese de hacerse hombre no fue tan fácil. Entonces, en el principio, la eternidad era y nos dio proyección de eternidad. Estaba con Dios, su espacio lo dejó la comunión directa con su Padre, vino a la tierra para darnos, ¿qué? El espacio celestial, para recuperar para nosotros ese espacio. Pero también el verbo que dice Juan, el verbo era Dios. Ahora sí nos la pone difícil. Era Dios y en el verso 14, ese verbo se hizo hombre. ¿Cómo así? Filipenses lo explica. Se despojó a sí mismo de gloria, de poder, de majestad. ¿Recuerdan que en la tentación el diablo quiso hacerle recordar quién era él en la gloria? Hombre, todo esto es tuyo. Se despojó a sí mismo como Dios. ¿Para qué? ¿Qué perdió el hombre en el huerto del Edén por el pecado? La comunión directa con Dios. Y al hacerse hombre, y se hizo hombre por amor, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Al hacerse hombre, recupera para nosotros la posibilidad de comunicarnos directamente con la gloria. Con Él podemos tener comunión con el Padre. Podemos tener comunión con el Padre. Y cuando nosotros contemplamos al niño, pensamos y contemplamos al niño de Belén, pensemos que Él tomó esa naturaleza siendo Dios para que nosotros podamos acercarnos a Dios, recibir su gracia, recibir su misericordia, sentirnos amados, sentir que podemos pedirle, que podemos adorarlo, cumplir la función para que hemos sido creados. ¿Para qué fuimos creados? Para alabanza de la gloria de Dios. Y solamente se puede alabar la gloria de Dios en función de restaurar la comunión con Él. Cuando Cristo entra al corazón, sucede ese milagro. Recuperamos la proyección de eternidad. Tenemos un lugar en la patria celestial, pero tenemos comunión con el Padre, ¿sí o no? Ese es el verdadero significado de la Navidad. Ese es el Dios humanado que vino a darnos todo completo para que nosotros fuéramos redimidos. Entonces, Juan, después de hablar que Él es la luz, que Él es la fuerza de la vida, Él dice, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Nos permite ver su gloria.
Una de las cosas más difíciles para el pueblo de Israel era estar cerca a la gloria de Dios. Les daba terror, temblaban, sudaban, gritaban y salían despavoridos algunos de ellos. La primera vez en el monte Sinaí, allí estaban aterrados ante la gloria de Dios. Dijo: Moisés, vaya usted, vaya usted. Y cuando Moisés bajó con el resplandor de la gloria en su rostro, no querían verlo tampoco. Tenía que cubrirse su rostro. Él recuperó eso para nosotros al hacerse hombre. Podemos contemplar la gloria de Dios. No un miserable pedacito de porcelana o de cerámica tiradito allí en un lechito de pajas que hacemos en la casa para recordarlo. No, no ese. El Dios de la gloria, hecho carne, que habita en nuestro corazón, que vive en nuestro corazón. Y cuando Él vive en nuestro corazón, nosotros portamos la gloria de Dios. Tú y yo somos portadores de gloria. Vivamos de acuerdo a eso. Portadores de la gloria de Dios. A mí me enternece sobremanera en Lucas lo que pasa con los pastores. Dice que después de haberle dicho que hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, dice que de repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y cuando los ángeles se fueron, entonces ellos dijeron: vayamos a ver qué es esto. Y fueron, y sí, allí estaba María, José y el niño envuelto en pañales, tal como el ángel les había dicho. Parecía que todo era intrascendente. Y a veces así pasa cuando venimos al culto, cuando abrimos la palabra, cuando reprendemos a nuestros hijos, cuando hacemos el culto devocional. Parece que la vida cristiana es tan rutinaria, intrascendente, es como tan, ¿no? Señor, gracias por todo lo que nos has dado hoy, danos salud, danos paz. Y bueno, salimos y ya, oramos. Y es como si fuera el amuleto de la vida. Pero no, para estos pastores no fue tan intrascendente. Miren el verso 20. Yo quiero que ponga el verso 20 en el tablero y lo miremos todos. De Lucas capítulo 2. Volvieron los pastores glorificando, ¿y qué? Alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. No fue intrascendente. Entendieron el propósito por el cual Jesús nació en el pesebre de Belén. El propósito es para que retomemos nuestro lugar como creados por Dios, salvados por la sangre de Jesucristo. Y la historia de la Navidad no hace sino recordarnos que nos da proyección ¿de qué? De eternidad, para que el que cree en Él tenga ¿qué? Vida eterna. Eso sí, nos da la seguridad de un espacio con Él en la gloria. Muchas moradas hay y nosotros somos dueños de una por la gloria del Señor. Nos da todo su amor, toda su misericordia, y ese haberse hecho hombre significa que al tomar nuestra naturaleza tomó también nuestros dolores, ¿cierto? ¿Qué más dolor que no poder siquiera nacer en el momento preciso, sino tener que esperar hasta que hubiera un lugarcito? ¿Ah? Eso es un dolor muy grande, no solo para María, para la criatura también. ¿Se pueden imaginar? Es un dolor. Y sufrió todo nuestro dolor hasta que fue llevado a la cruz. Pero en su trasegar, dice Hebreos, no tuvo pecado. Cumplió la ley por nosotros. Amó a los niños.
con amor inmenso. Déjenlos venir a mí, de ellos es el reino de los cielos. Amo a las mujeres que eran, digamos, secundarias en la sociedad. Y aquella pecadora le dio oportunidad de rehacerse, ¿cierto? Aquella samaritana odiada la mandó a ser la primera misionera. Amó a las mujeres inmensamente. Amó a sus discípulos. Tuvo compasión de las multitudes que estaban esparcidas y descarriadas como ovejas sin pastor. Me ama a mí, te ama a ti. Sigue amándonos. Cerremos nuestros ojos por unos momentos. Contemplemos el pesebre de Belén. Contemplemos la gloria de ese pesebre, que no es solamente un niño desvalido quien está allí, es el Hijo de Dios. Cerremos nuestros ojos, meditemos en su gloria, apropiémonos de su gloria en este momento. La gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas cada vez que nosotros entendemos el propósito para el cual hemos sido creados. La gloria de Dios está en este lugar, porque está en mi corazón, está en tu corazón. Si hay alguien aquí que aún no ha recibido a Jesús, en este momento solo dígale: Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón, que me des ese sentido de seguridad, de valor de la vida, de proyección de eternidad, de seguridad, de comunión contigo y de disfrutar tu gloria. Contemplemos al Señor de la gloria y dile en tu corazón, digámosle en nuestro corazón cuánto le amamos, cuánto le necesitamos, cuánto deseamos que se manifieste, que podamos deponer de nosotros nuestros propios intereses para dejar al desarraigado de la gloria traernos su gloria hasta nuestro corazón. Ore en su corazón, contemple al Señor de la gloria. Dele gracias por el momento cuando Él entró en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en nuestra dimensión humana. Démosle gracias. Ese es el verdadero sentido de la Navidad.